¿Se ve el cursor? No, pero... Sí se ve el cursor. Ahí está. Ahí está. Sí, perfecto. Bueno, la idea de mi presentación es básicamente hablar un poco de las medidas de manejo que se proponen para mitigar los efectos negativos de esta enfermedad. Pero antes voy a hacer un leve punteado de características básicas y fundamentales que debemos conocer del vector para comprender mejor un poco qué podemos esperar de las diferentes medidas de manejo. Bueno, este es Dalbulo maides, por ahí por algunos de los que preguntaban, es muy diferente a un delfácido, como dijo la doctora, le llama el rubio, es amarillito. Su característica para identificarlo, básicamente nosotros a campo, son estos dos puntos negros que tiene ahí sobre la frente. Un delfácido generalmente es mucho más chico, tiene una forma triangular y tiene dos antenas muy prominentes, por así decirlo. Algún entomólogo me va a matar. Dalmulus maides, bueno, coevolucionó conjuntamente con el maíz, tiene su origen en el centro de México, habita las regiones tropicales y subtropicales del continente americano, no lo vamos a encontrar en otro continente, en el continente americano obviamente donde se produzca maíz. En el caso del norte argentino, en caso de Argentina ya lo había mencionado la doctora, a partir del paralelo 30 hacia el norte se lo considera endémico, lo vamos a encontrar todos los años. De ahí para abajo, bueno, es más difícil encontrarlo dependiendo de la época del año. Pero bueno, siempre llega al norte de Córdoba y más abajo también. ¿Por qué nos interesa Dalbulus maides? Básicamente porque es el único vector natural conocido de todos los patógenos o del complejo del achaparramiento de maíz que estuvo mencionando la doctora. Es una especie monófaga que vive y se reproduce solamente en el cultivo de maíz. Es decir, para que se cumpla este ciclo que estamos viendo aquí, tiene que estar presente el maíz. En condiciones favorables, que vamos a llamar condiciones favorables ante la presencia del cultivo, este ciclo de huevo a adulto dura aproximadamente 30 días. Doctor Birla evaluó para Tucumán más o menos que Dalbulus maides tiene unas 5 generaciones al año, tomando desde noviembre hasta abril, mayo, ya cuando se empiezan a entregar los maíces. Una vez que comienza la etapa desfavorable para el vector, que es la ausencia del cultivo, sobrevive esa etapa como adulto. Está registrado que puede vivir por lo menos 90 días, buscando refugio. Si hay puente verde, ese puede ser un refugio de mejor calidad versus pasto seco. Y solamente, bueno, con poco de agua puede llegar a sobrevivir ese periodo de tiempo. Otra característica muy importante que tiene Dalbulus maides es su gran capacidad de dispersión. Una vez que se entregan los maíces, va a buscar refugio y va a ir migrando hasta encontrar un nuevo maíz. Dalbulus maides transmite la enfermedad de forma persistente propagativa. ¿Qué era esto? Muchos somos técnicos, pero bueno, hace rato que salimos de la facu. Es decir, para que un Dalbulus sea infectivo, tiene que llegar a una planta enferma, alimentarse, y antes que pueda transmitir la enfermedad, como se ve en estos esquemas, el virus, el espiroplasma, perdón, me va a matar la doctora, debe multiplicarse dentro del cuerpo del vector. Se multiplica en un periodo entre 14 y 21 días. Una vez que pasó ese tiempo, ya puede transmitir la enfermedad. Y persistente hace referencia a que lo va a transmitir toda su vida. Otra característica importante que debemos conocer de Dalbulus es su alta eficacia para transmitir la enfermedad. Vamos a ver varios de estos gráficos. Esto es incidencia, se trabaja con Dalbulus infectivo. Y en el eje X tenemos tiempo de acceso a la inoculación, es decir, qué tiempo está el vector alimentándose. Y lo que vemos aquí, lo que nos muestra este trabajo, con que Dalbulus tenga la posibilidad de estar 1 hora alimentándose, ya puede transmitir la enfermedad. También indica este trabajo que si la carga de Dalbulus infectivo es alta, es mayor, esa eficacia con que transmite la enfermedad aumenta también. Dicho esto, rápidamente, vamos a empezar a hablar un poco de las medidas de manejo, que la doctora ya estuvo adelantando algo, pero bueno, estos son los 3 ejes en los cuales se sustenta: el genético, el cultural y el químico. Están organizados en orden de importancia, en función del impacto que puede llegar a tener cada una de estas medidas para reducir los efectos de la enfermedad. En cuanto a lo genético, tenemos que saber que la planta tiene 2 formas de resistencia. Una que hace relación
a la relación entre la planta y el vector. Y otra que hace relación a la resistencia entre la planta y el patógeno. La relación entre planta y patógeno no es otra cosa, es decir, que si la planta se infecta, ¿cuánto va a disminuir su rendimiento? Cuando hablamos de la relación entre planta y vector, tenemos dos parámetros, anticinosis o no preferencia, que básicamente es la planta no elige ciertos híbridos dadas sus características morfológicas. Puede ser color, espesor de las nervaduras. Por alguna razón no lo selecciona. Y la otra es la antibiosis. El vector elige esa planta, pero cuando se alimenta la misma, se ve disminuida sus actividades fisiológicas. Tiene una tasa de sobrevida menos, se alimenta más lento, desarrolla más lento, puede reproducirse menos sobre esa planta. Ahora, hay dos formas, bueno, que podemos evaluar los híbridos en su comportamiento de espirioplama. Esto obviamente es lo más difundido, que es evaluar en los diferentes ensayos comparativos de rendimiento a campo. Y ahí es donde empieza a jugar un poco las características que mencioné anteriormente de anticenosis y antibiosis. Estos ensayos se empezaron a publicar, estos son del CREA y APRESID, hay otros grupos privados que en sus ensayos comparativos van haciendo evaluación de comportamiento de los diferentes híbridos. Lo que tenemos que tener presente es que en estos ensayos comparativos a campo, el gran periodo de tiempo que nos puede llevar a estar bien seguros que la planta realmente es tolerante a la enfermedad. Como dijimos anteriormente, cuando están los ensayos comparativos, el vector puede tener posibilidad de elegir. Entonces, si un híbrido es malo, no hay problema. Ya lo caracteriza como malo, no importa lo que tenga. Ahora, los que van quedando con buen comportamiento, hay que llevarlos varios años a nivel de campo hasta estar seguro que realmente es tolerante a la enfermedad. Otra forma es lo que mencionó Agustina, es que evaluemos los híbridos a nivel de laboratorio en condiciones controladas, que es el servicio que tiene el IPAVE. Esto es un trabajo que se hizo en el 2015, encargado por en ese momento DAO, hoy Corteva, donde se evaluó un número de híbridos. Lo que tenemos aquí es reducción de la producción, y lo que vemos rápidamente es que el comportamiento diferencial que hay entre los diferentes híbridos que tenemos disponibles. Hay algunos menos susceptibles, que vieron reducido un 20% de producción, y algunos que llegan a mermas de entre el 90 y 100%. ¿Cómo estamos con relación a este tema? Hoy ya las empresas, muchas, con relación a los híbridos, ya te pueden decir, por lo menos en la paleta que ellos tienen disponible, cuál tiene mejor comportamiento de espiroplano, de los híbridos que ellos tienen, ¿no? Estos son dos ejemplos simplemente. Entonces, una recomendación mientras se siguen caracterizando es siempre hablar con los semilleros, consultarles dentro de la paleta de híbridos que ellos tienen disponible, qué híbrido puede llegar a tener mejor comportamiento. Un poco que siempre sale la pregunta, tropicales versus templados. Toma este trabajo de Darío Lexud para hablar sobre el tema. Acá él evaluó 4 híbridos. También lo hizo a campo, pero bueno, los albulus infectivos se generaron en laboratorio y se llevaron y se infectaron a campo. Tiene 2 híbridos templados, 2 híbridos tropicales. Esto es día después de la infección. Como mencionó la doctora, para que se vean generalmente los síntomas de espiroplama, lo normal es en etapa reproductiva. Acaban 20 días, los cuadros blancos indican ausencia de síntomas. A partir de los 45 días empiezan a aparecer síntomas. Los diferentes colores que vemos y tamaños hacen referencia al tipo de síntoma y la proporción de esos síntomas. Pero bueno, no es la idea de eso, sino como vemos aquí es los diferentes comportamientos en función de cómo se van manifestando los síntomas y con qué velocidad, y eso hace referencia también, o lo usamos para ver un poco el nivel de susceptibilidad de los híbridos. Por ahí los tropicales, y dependiendo del tropical, empiezan a manifestar síntomas mucho más tardes y intensidad de síntomas mucho menor que los templados.
Ahora vamos realmente a lo que nos interesa, es decir, esto, cómo afecta al rendimiento. En este ensayo, los dos tropicales, esto vamos a ver aquí, rendimiento relativo, que es la relación que hay, que produjo el híbrido enfermo con relación al mismo híbrido, pero sano, sin infección. Lo importante de destacar de acá es, bueno, obviamente, se confirma por ahí la teoría de que los híbridos tropicales, dado su origen, generalmente Brasil, que están expuestos a zonas endémicas de la enfermedad, pueden llegar a traer un mayor nivel de tolerancia versus si lo comparamos con los templados, que están siendo seleccionados en zonas donde generalmente la prevención de la enfermedad no está o es muy baja. Pero tenemos que tener presente que dentro de los tropicales hay mucha variación en cuanto a la susceptibilidad. Es decir, que sea tropical no te asegura que el híbrido sea muy tolerante. Aquí podemos ver el vaso medio lleno o medio vacío. Podemos decir que hay híbridos tropicales tan malos como los templados o hay templados tan buenos como los tropicales. En cuanto al manejo cultural, ya dijimos que Dalbulus maide es una especie monófaga que vive y se reproduce solo en el cultivo de maíz. Por lo tanto, en cuanto a maíces voluntarios, si tienen la posibilidad, si existe esta condición, los dalbulos que hayan quedado de abril-mayo, cuando se entregan los maíces, y encuentren posibilidad un maíz guacho como veo aquí, van a llegar. Y en eso van a estar, se van a alimentar, y si son infectivos, en 30 o 40 días podemos llegar a ver plantas con síntomas. Esto es fuente de inóculo que estamos manteniendo en nuestros sistemas. Con relación a la fecha de siembra, bueno, va a pasar lo mismo. Básicamente en este trabajo lo que vemos es, esto es rendimiento de los cultivos, esto es incidencia de la enfermedad, y esto es a medida que vamos atrasando la fecha de siembra. Esto siempre va a pasar. Las fechas más tardías siempre van a estar expuestas a mayor presión de la enfermedad, simplemente porque en los primeros maíces el vector y el inóculo se van a estar multiplicando. Entonces, a medida que atrasamos la fecha de siembra, van a aumentar los niveles de incidencia de la enfermedad y van a reducir los rendimientos. A ver, para ir haciendo un poco el resumen de lo que venimos viendo. Esto es un diagrama de la dinámica poblacional de Dalbulos. Hay muchos trabajos, pero esto, por ejemplo, si tomamos que esto ya es mayo, se entregan los maíces. Es normal que abril, dependiendo de la zona, ¿no? Marzo, abril, acá mayo, las poblaciones de Dalbulus crezcan exponencialmente, sean muy altas, eso es un comportamiento normal, se preparan para pasar el periodo desfavorable. Después vendrá el invierno, que sería un ambiente poco favorable para el vector, básicamente lo que por ahí nosotros tenemos aquí en la zona de Secano, en el este de Santiago del Estero, periodos de barbechos muy prolongados. En esas condiciones, generalmente estas poblaciones del Dalbulus van a caer muy marcadamente hasta que es muy difícil encontrarlo. Lo que nos interesa a nosotros desde el punto de vista de manejo, que en el periodo más susceptible de la planta, esto, bueno, hay mucha gente de Córdoba, del centro, es similar a mal de Río Cuarto. Sabemos que desde emergencia hasta B6, B8, eso dependerá un poco de la susceptibilidad del híbrido. Después de ahí, si la planta se infecta, los efectos que puede tener la enfermedad sobre la misma van a ser mucho menores y quizá no tenga impacto sobre el rendimiento. Entonces, desde el punto de vista del manejo, lo que a nosotros nos interesa es que este periodo más susceptible desde emergencia hasta B6, B8, el vector no esté o las poblaciones sean muy bajas. María La Paz mencionó que no todos los Dalbulus son infectivos. Cuando se lo busca en esta época hay datos de 3, 5%, hay hasta 10% quizás en Brasil, puede haber datos del 20%, pero bueno, después cuando empieza el periodo desfavorable, estas poblaciones disminuyen. Ahora bien, habrá ambientes, que quizás se dio este año, varias condiciones, donde el invierno fue muy benigno y en muchos lugares hubo siembras de agosto, septiembre, como pasó, por ejemplo, en Catamarca, en los lugares donde por ahí se multiplican semillas. En julio había siembra de maíz ya, entonces lo que pasó, las poblaciones de mayo que estaban migrando pueden llegar y afectar a esas siembras tan tempranas.
Después la segunda fecha y tercera fecha ya se vieron menos afectadas, pero eso en determinados ambientes puede llegar a suceder. Bueno, con relación al manejo químico, que ahora vamos a hablar, que son por ahí las mayores consultas que se dan, una vez que ya está sembrado el maíz y todo, bueno, ¿qué se puede esperar del manejo químico? Lo primero que tenemos que mencionar es que en Argentina no hay registro de productos para el control de dalbulos. Sí vamos a encontrar para de FACODES. Por lo tanto, los datos que se van a ver acá son algunos ejemplos, todo experimental o tomados de Brasil. Brasil, por otra parte, tiene un registro muy amplio de productos para el control de Dalbulus maidis. Mucho, más de 20, a base de hongos entomopatógenos, muy interesante, todo a base de Beauveria. El tema de los hongos es que, como cualquier hongo, necesita temperatura y humedad. Habría que evaluarlos para nuestras regiones, pero generalmente nos caracterizamos por tener bastante temperatura y no tanta humedad en el momento que nos interesaría, básicamente, que es en los primeros estadios de desarrollo del cultivo. Todos los demás registros se basan en piretroides, carbarmatos, fosforados y neonicotinoides, y mezcla de los mismos. Con relación a los terápicos de semilla, bueno, hay dos formas de evaluar la acción de los terápicos de semilla. Una es con dalbulos sanos, y entonces evaluamos el nivel de control, y otro será con dalbulos infectivos, donde vemos los niveles de incidencia. Estas son las instalaciones del ISPAVE, donde también se han hecho este tipo de ensayos, a pedido de las empresas. Pero bueno, ¿qué tenemos? Marcelo. No te escuchamos, Marcelo. Se te silenció el micrófono. Somos nosotros. No. Él tiene el micrófono. Fíjate, Marcelo, por Ahora favor. está bien. Ahí, ahora sí. A ver. Ahora está en orden. Se te volvió a silenciar. ¿Ahí? Ahora sí. Bien, ¿dónde se cortó? Estabas mostrando los químicos de semilla. Bien, perfecto. Ahí está. Bueno, vuelvo por las dudas, no sé en qué parte se cortó, pero bueno. Con relación a los terápicos de semilla, como decía, hay dos formas de evaluarlos. Uno es con dalbulos infectivos, otro con sanos, como es el caso de este ensayo. Esto es el IPAVE. Este es un ejemplo tomado de Brasil, ¿no? Pero bueno, el IPAVE ha hecho también bastantes ensayos a pedido de las empresas para evaluar terápicos en semilla. Lo que tenemos aquí, bueno, es el nivel de control. Esto es tiempo de acceso de nuevo a la inoculación, cuánto dejamos al vector estar alimentándose de la planta. Y las diferentes líneas son días después de la emergencia de la planta. ¿Qué es lo que vemos? Que a una hora que esté el vector alimentándose, se logra nivel de control del 80. 2 horas, cuando la planta tiene 2 días de emergida, tenemos 100% de control. Cuando la planta ya llega a 10 días de emergida, esto es esperable, obviamente. La dosis de terápico es constante y la planta desarrolla, entonces tenemos un efecto de dilución del insecticida. Sigue controlando, como vemos aquí, lo único que requiere es que el vector se esté alimentando más tiempo para matarlo. Acá, en este caso, grafiqué hasta los 23 días, pero bueno, llegaba hasta los 40 días o más y seguía teniendo niveles de control. Entonces, ante la pregunta que si los terápicos de semilla controlan a Dalbulus, la respuesta es sí, no tenemos por qué dudarlo. Estos son los datos de laboratorio. Ahora bien, recordemos un poquito esto. Vamos a buscar este esquema. Este es un Dalbulus sano. Hagamos que cuenta que esto es una planta efectiva. Entonces, el vector, con que tenga una hora que se esté alimentando, depende un poco del patógeno. Nosotros estamos hablando por ahí más de espiroplasma. Rayado fino acá, bueno, que lo mencionamos, obviamente también. Son 6 horas, pero ya puede adquirir la enfermedad. De ahí dijimos que se tiene que Marcelo, multiplicar. fíjate si podés utilizar el cursor como lo estabas usando antes. Ah, perdón, me olvidé. Se ve mejor. A ver. Gracias. Ahí está. ¿Ahí se ve? Sí.
Bueno, después, una vez que se alimentó, se tiene que multiplicar dentro del cuerpo del vector entre 14 y 21 días y ya estará en condiciones de transmitir la enfermedad por el resto de su vida. Ahora bien, el vector con que tenga posibilidad de estar alimentado, que tenga, ya lo habíamos dicho, 1 hora de estar alimentándose, ya puede transmitir la enfermedad. Después, bueno, esto es ya dentro de la planta, que para que esta planta sea fuente de inóculo, el virus también se debe multiplicar dentro de la planta. Generalmente ese tiempo es entre 30 y 40 días. Entonces, ante la pregunta si el terápico de semilla controla el albulus, perfecto, sí lo controla. La otra pregunta es, ¿nos protege de la transmisión de la enfermedad dado la alta eficacia que tiene el vector para transmitir la misma? Veamos este trabajo donde se trabajó con albulus infectivos. Esto ahora es nivel de incidencia. Estos días después de emergida la planta. Si la planta tiene 2 días de emergida, los terápicos de semillas matan rápidamente al albulus y tan solo se infectó un 10% de las plantas. Ya a medida que transcurre el tiempo, a los 10 días, el 70% de las plantas se infectaron. Es decir, los terápicos de semillas controlan de albulus maidis. Es muy difícil que les podamos pedir que nos protejan por mucho periodo de tiempo de la transmisión de la enfermedad. Siguiendo un poco de terápico en semillas, bueno, eso es lo que veíamos en el laboratorio. Tratamos de ver un poco qué pasa a campo. Estas son las instalaciones acá del experimental de Intec y Mili. Esto lo hicimos en el 2018. Generamos un ambiente favorable para la presencia del vector, para que sea factible poder realizar estos ensayos. No esperamos tener, al momento de la siembra de los cultivos, este nivel de presión de albulus. Si ya tenemos ese problema, bueno, se complica bastante las cosas. Esto es simplemente para hacer los ensayos. Y lo que vemos aquí, bueno, terápico en semilla y un testigo. Básicamente a campo tenemos que confiar en los datos de laboratorio, porque dada la alta movilidad que tiene el albulus maidis y cuando la presión del vector son muy elevadas, la recolonización del cultivo es instantánea, digamos. Siempre vamos a tener recolonización y hay presencia de albulus. Ante esto, bueno, aquí viene qué pasa si hacemos aplicaciones en post-emergencia del cultivo. Este también es un ensayo que hicimos aquí en la experimental. Sirve, para ejemplo, en la bibliografía hay muchos. Tome este. Aquí tenemos un testigo, que es la línea roja. 2 insecticidas evaluamos, uno netamente de volteo, un piretroide, y otro, uno de volteo más algo de persistencia, que es una mezcla de piretroide más neonicotinoide. Este es el día 0, cuando se aplica, el número de albulus que había presente más o menos era de 1 promedio por planta. Algo interesante, vean que en 10 días, cuando ya tenemos cierto nivel poblacional dentro del cultivo y condiciones muy favorables, cómo crecen exponencialmente las poblaciones. ¿Y qué vemos? A los 3 días de aplicado los tratamientos, vemos una reducción importante o significativa del número de albulus. No esperamos tener 100% de control con relación al testigo, pero entre los 3 y 10 días, vamos a evaluar a los 10 días, de nuevo ya tenemos donde hemos tratado la misma presión de albulus. Es decir, volvemos a lo mismo. Cuando las poblaciones de albulus están muy elevadas, siempre tenemos una rápida recolonización. Ante esto, bueno, ¿qué pasa si hacemos aplicaciones secuenciales? Este es un trabajo del 2022, donde justamente se evaluó a 3 aplicaciones secuenciales. Hay diferentes activos, yo grafiqué 3 nomás, testigo y 2 secuencias que se evaluaron. Esto vuelve a ser otra vez el número de albulus en las plantas. Y aquí, ¿qué tenemos? 3 días después de la aplicación de la secuencia este testigo, otra vez lo tratado, se redujo el número de albulus. Siempre teniendo en cuenta que se trabaja con altas poblaciones cuando se hacen estos ensayos, entonces siempre van a quedar presentes, ¿no? Vamos a los 7 días de aplicada la secuencia A y todos los tratamientos están igual que el testigo. Se aplica en este momento la secuencia B y se evalúa a los 3 días. En un caso, en una secuencia, se redujo de nuevo el número de albulus, en la otra secuencia no, quedó igual que el testigo. A los 7 días este tratamiento
mantenía el número de álbulos con menor presencia que en los otros tratamientos, en testigo y la otra secuencia. Se aplica la secuencia C, se vuelve a reducir el número de álbulos, en el caso del testigo sigue incrementándose. Es decir, los químicos no hay duda que reducen y tienen efectos sobre el albulus maide. El tema es que cuando las poblaciones son muy altas, esto lo estamos viendo siempre a nivel de un lote, y si tenemos los vecinos que no apliquen, la recolonización de parte de los lotes vecinos va a seguir produciéndose rápidamente. Con relación a otra vez, volvemos a la misma pregunta que hacíamos antes. ¿Mata los insecticidas? Sí, matan, no hay problema. Ahora, ¿protegen de la infección de la enfermedad? En este ensayo evaluaron los niveles de incidencia que se obtuvieron, y como vemos aquí, este es testigo, estas son las diferentes secuencias que se evaluaron, y los niveles de incidencia en todos los casos fue el mismo. Es decir, se intervino químicamente una secuencia 3 veces, pero cuando las poblaciones son muy altas, hay mucha probabilidad de albulus infectivos, los niveles de incidencia de la enfermedad no lograron reducirse. Razón por eso, bueno, vale la pena recordar, es la importancia de trabajar sobre la caracterización de nuestros híbridos. Porque como si vemos bien aquí, aunque caractericemos y seleccionemos bien los híbridos, ya podemos reducir entre un 70 y 80% de las posibles pérdidas que nos pueda generar esta enfermedad. La parte de manejo cultural, fecha de siembra y todo eso, estamos muy limitados en función de cada uno de nuestros ambientes, y es dependiente también mucho de lo que pasa alrededor nuestro. En ese contexto, pedirle a la herramienta química que nos pueda proteger de la incidencia de la enfermedad, como hemos visto en los ejemplos, es dificultoso. En algunos casos podemos llegar a tener éxito, pero no hay garantías que interviniendo químicamente podamos reducir los efectos negativos de esta enfermedad. Bueno, por mi parte, muchas gracias y, bueno, obviamente abierto a las preguntas. Buenísimo.